Gloria al Señor. El mensaje que en esta mañana Dios puso en nuestro corazón compartir fue el día miércoles. Y si era, ¿y por qué el miércoles? Ya se lo voy a explicar. Reciban saludo del pastor Diego, está predicando el pastor en una iglesia en Guayaquil, una iglesia que está de aniversario, y ya lo habían invitado en reiteradas ocasiones, entonces está él allá predicando en la ciudad de Guayaquil. Bendito es el Señor. El mensaje de hoy día es el grandioso llamado a la integridad. Repito, el grandioso llamado a la integridad. Dios me lo puso el día miércoles, este mensaje en mi corazón, compartirlo. ¿Y cómo así? Sucede que mi esposa cumplió año el día miércoles. Así que todavía está recibiendo felicitaciones y también regalos. Aleluya. Y la invité a comer. Fuimos a un restaurante a comer al mediodía y yo tenía por costumbre de llevarme algunas servilletas de la mesa. Por muchos años tenía esa mala costumbre. Porque mi esposa, siempre que vamos en el carro, me dice, ¿tienes servilleta? ¿Tienes servilleta? Entonces yo digo, sí tengo. Entonces yo me llevaba la servilleta en los restaurantes, pero no todas, no, sino algunas. Aclaro eso. Algunas porque, y se las ponía ahí al lado de su asiento. Pues entonces cuando ella buscaba servilletas para cualquier cosa en el carro, ya tenía servilletas. Entonces de ahí nació el mensaje sobre la integridad. Quiero llevarlos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes 23. Está aquí la historia de un rey, un joven que comenzó a reinar en Israel desde los 8 años. Reinó 31 años en Israel, llamado Josías. Josías, un joven que reinó. Si usted lee la historia de este rey, dice la palabra que cuando comenzó a reinar desde los 8 años, hizo lo recto y lo agradable ante los ojos de Dios. Y llega el momento de que el templo estaba en ruinas y mientras los sacerdotes estaban restaurando el templo, sucedió que encontraron la palabra de Dios. En las ruinas del templo encontraron la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Josías? Dice el verso 2, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, ¿qué hizo? En la Reina Valera dice, hizo pacto delante de Jehová. ¿Cuál fue ese pacto que hizo Josías con todo el pueblo? De que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. ¿De qué forma? Con todo el corazón y con toda el alma. Corazón y alma por completos, aquí lo vemos, rindiendo a Dios y haciendo pacto con Él. ¿Qué más dice? Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. Aquí vemos, hermanos queridos, Iglesia de Cristo, que el rey Josías había encontrado los rollos de la palabra del Señor que habían estado entre las ruinas por muchos años. Y después de escuchar la lectura de las palabras de la ley,
Josías y el pueblo hacen un pacto delante de Dios. Y ese pacto era de caminar en obediencia a la palabra del Señor con todo el corazón y con toda el alma. Esto es, el rey Josías y el pueblo completo, a los 18 años sucedió esto. Cuando Josías tenía 18 años, mire qué rey tan determinado a esa edad. Dice, determinaron caminar en integridad de corazón para Dios. ¿Por qué? Porque, Iglesia del Señor, integridad es la determinación para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Integridad es hacer lo correcto ante los ojos de Dios en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, sin importar el costo. Sin importar el costo. Hermanos, porque integridad es una convicción profunda del espíritu del ser humano a caminar conforme a las palabras de Dios. A caminar conforme a las palabras de Dios, aún en medio de cualquier circunstancia o cualquier prueba que usted pueda experimentar. Hermanos queridos, porque aquí en la integridad se prueba el carácter. Integridad es rendir mi vida por completo para vivir mi vida según los estándares divinos en esta tierra. La integridad es la estructura que sostiene el carácter de una persona. Repito, la integridad es la estructura que sostiene el carácter en una persona. Y podemos poner un ejemplo, una ilustración. Todo edificio, toda construcción requiere varillas de acero para su construcción. Sea un edificio pequeño, mediano, grande, cualquier edificación que se quiera hacer necesita las varillas de acero para, hermanos, sostener esa edificación. La integridad, o en otras palabras, la calidad de las columnas de acero es lo que va a determinar, ¿verdad?, cuán sólida y cuán firme es esa estructura para edificar ese edificio o esa casa, esa construcción, por los años que vendrán. Por los años que vendrán. La integridad funciona de manera similar. La integridad funciona idénticamente en nuestras vidas como creyentes. Tengo algunos conceptos de integridad. La integridad es el carácter fijo de una persona, mire. No es un carácter fluctuante, vacilante, sino que es el carácter fijo de una persona. Esa es la integridad. Similar, hermanos, y ese carácter no puede ser cambiado. No puede ser cambiado. La integridad es disponer todo nuestro corazón para que Dios, para que su palabra sea el motor fundamental de todo en mi vida, en todas las áreas de mi vida. La integridad es una determinación de hacer a Dios central, primordial en todos los ámbitos de nuestras vidas. En otras palabras, la integridad del corazón es padre del verdadero carácter. Es el padre del verdadero carácter. Es decir, la integridad produce el carácter. No se confunda. No se confunda. La integridad produce el carácter en una persona. No es que el carácter produce la integridad, no, es lo contrario. La integridad produce el carácter en una persona. En lugar, hermanos, en lugar del carácter, la integridad es la que la produce. Pero la falta de integridad en el corazón va a producir deficiencias y carencias de carácter en una persona. Pregúntese entonces por qué hay tanta gente que no tiene carácter hoy día. ¿Por qué es que tanta gente fluctuante, vacilante, llevan esa doble personalidad, esa doble postura? ¿Por qué?
Yo creo que la respuesta está muy clara. ¿Será por la falta de carácter? ¿Por la falta de integridad en sus corazones? ¿Será que esa carencia de carácter le ha llevado a desarrollar todo ese sistema de vida porque no hay integridad en sus corazones? Es bueno que reflexionemos. La integridad es en esencia lo que nos lleva a decir, haré lo correcto y punto. Haré lo que es correcto y punto. Sin vacilar. Porque el hombre que posee integridad siempre dice la verdad sin cambiarla. No lo piensa dos veces. Es de una sola palabra. Esa persona va a decir la verdad cuando esté bajo juramento y cuando no lo esté. Esa persona va a decir la verdad siempre, hermanos, va a decir lo correcto sin dubitar. Siempre. Siempre va a decir la verdad en cualquier circunstancia. Más adelante vamos a ver, hermanos, cuán precioso es para Dios la integridad del corazón de sus hijos. Por eso es que no hay mayor honra que reconocer a alguien y decir, esa persona es íntegra. Esa persona sí es confiable. Esa persona sí es de tener respeto, de honrarlo. Esa persona es, o esa mujer es de integridad. Cuando reconozcamos las virtudes en una persona o en nuestros hijos, que no sean solamente cosas externas, hermanos, cosas superficiales, sino que aprendamos a buscar con diligencia evidencias de integridad, porque la integridad de un corazón es lo que producirá el verdadero fruto del Espíritu Santo en un creyente. La integridad determina la esencia moral de una persona. La esencia moral, su esencia moral determina su verdadera fuerza, su verdadero carácter. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús es un hombre de integridad. Fue un hombre de integridad y sigue siendo Jesús un hombre de integridad. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque Él cumplió a cabalidad con la voluntad de su Padre. Y por eso se demostraba con una identidad fuerte, hermanos. Jesús tenía un carácter muy elevado. ¿Cuánta gente le rodeaba a Jesús? Pero con hipocresías, con falsedades. Pero Jesús siempre se mantuvo la misma postura. Él no la cambió. Él no vio las circunstancias y cambió su mensaje, cambió su lenguaje de acuerdo a acomodarlo. No, como hoy día suele suceder. Jesús es nuestro estándar de integridad. Él cumplió a cabalidad la voluntad de su Padre. Por eso Él siempre se demostraba con una identidad fuerte. Y Jesús debe ser nuestro modelo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús debe ser nuestro modelo de identidad, de carácter, por su integridad. Por eso, hermanos, es urgente hoy día. Yo creo que Dios puso en mi corazón esto porque vemos la necesidad de hombres y mujeres en estos tiempos de integridad. En medio de un sistema que vivimos tan perverso, que desprecia e ignora las leyes de Dios, un sistema que cada día desvaloriza el carácter moral, social y espiritual de la sociedad. Necesitamos gente de integridad. La iglesia de Cristo se enfrenta hoy a una corriente, una sociedad, una cultura que busca por todas formas destruir la integridad en las personas. Y la iglesia tiene que decir, aquí estamos, porque estamos haciendo lo correcto y lo que es justo. Bendito sea el Señor. Y punto. No podemos acomodarnos. No podemos adaptarnos. Este es nuestro patrón de adaptamiento. Quiero definir un poquito la palabra íntegro, para que podamos tener un concepto más claro. Analicemos un poquito la palabra integridad. La palabra íntegro, según el diccionario de la lengua española, viene del latín integer. Integer. Quiere decir de una perfecta probidad. O sea, una persona intachable. Una perfecta rectitud y honradez. Incorruptible. En el sentido bíblico, la integridad conlleva el significado de sólido. Una persona completa,
sin mancha, una persona sin rotura, una persona sin defecto. El diccionario Webster define la integridad como una honestidad confiable e incorruptible, al grado de ser incapaz de faltar a la confianza o a las promesas o a las responsabilidades. El diccionario de la lengua española dice que íntegro es una persona que siempre hace lo correcto, hace todo lo que es bien y no afecta a los demás, equilibra el respeto, la responsabilidad y comparte sus valores con los demás. Quiero poner una ilustración para que podamos entender mejor esto. En la antigüedad las personas dependían del uso de las vajillas, vasos, ollas y otros utensilios de barro, porque la industria, la tecnología no estaba en ese tiempo. Y entonces se usaban en los hogares los usos, los elementos de la cocina, eran de barro. Eran de barro. Y el alfarero dedicaba muchas horas para fabricar estos elementos. Moldear esa vasija, moldear ese frasco, moldear todas las cosas. Y dedicaba muchas horas en fabricar y moldear una vasija. Luego de moldear esta vasija o este vaso o cualquier recipiente, lo ponía en un horno de fuego. Lo ponía en un horno de fuego y luego lo dejaba enfriar por largas horas. Sin embargo, todo este proceso se podía dañar cuando le salía alguna grieta a la vasija o al jarro que estaba haciendo, por causa de las impurezas en la arcilla o debido al calor que no había sido uniforme en el momento que se estaba quemando ese elemento. Entonces, el alfarero tenía entonces dos opciones. Quebrar esa vasija, quebrar ese elemento, ¿verdad? Quebrarlo, destruirlo y volverlo a hacer, porque tenía los defectos, ¿verdad? O le quedaba otra opción, parchar la grieta con arcilla o con cera. Y una vez esa vasija parchada con cera funcionaba bien siempre y cuando no recibiera un fuerte uso y que no sea sometida a los fuertes calores. En otras palabras, era un objeto de segunda por su calidad. Era un objeto de segunda mano. Me imagino que era más barato, ¿no? Caso contrario, las grietas se hacían visibles en eso. Entonces, pero las vasijas sin grietas, en perfecto estado, el calor había asimilado correctamente en toda la vajilla, ¿verdad? La vajilla, perdón, tenía una inscripción que le ponían en el fondo, hecha sin cera, en el fondo. Entonces, cuando una persona compraba esa vasija y veía que era sin cera, significa que había sido de excelente calidad y que había pasado todo el proceso de fabricación en perfecto estado, íntegra. Entonces le ponía esa inscripción, hecha sin cera. Esa era la garantía de que esa vasija estaba en excelentes condiciones y que podía ser expuesta al calor, soportar grandes temperaturas, porque había sido hecha con mucho cuidado y perfecto, y había pasado la prueba de fuego. Es decir, era una vasija de integridad, intachable, sin defectos, de primera y garantizada por su fabricante. Igualmente, vemos que la integridad del corazón es la cualidad del carácter sin impurezas y sin grietas. Ese mismo ejemplo de la vasija es el mismo ejemplo para nosotros, para la integridad. Entonces, cuando decimos que un cristiano es una persona de integridad, estamos diciendo que no tiene grietas, que no tiene defectos y que es sincera. En otras palabras, no tiene fisuras. En otras palabras, que no habla falsedad, que honra y que sirve a su prójimo. Y podríamos decir también que no roba al Señor. Que no roba al Señor. Que no roba a Dios de lo que le pertenece a Él. Podemos decir también que no toma ventaja de sus compañeros.
podemos decir que posee esencia moral. Y yo me atrevería a decir que no tiene doble discurso, que no estafa, porque hermano, oía también mucha gente, aún que se consideran cristianos, estafan, sacan ventajas, que no coiman, que no alteran los precios, que no le mueve los números a la balanza, o no le baja los kilometrajes al carro para poderlo vender rápido, que no miente. ¿Y cuántos otros testimonios y ejemplos que podemos dar? ¿Qué estamos diciendo? Entonces que esa persona no es íntegra, que no está caminando con pureza, sino que está caminando con impurezas, con grietas. En otras palabras, es una persona que honra verdaderamente a Dios en todas las áreas de su vida. Mire lo que declaró el autor de los Proverbios, Salomón, 11, verso 3. Proverbios 11:3 declara la palabra: la integridad de los rectos los guiará. La integridad de los rectos los guiará. Mas la perversidad de los pérfidos, o sea, de los desleales, los infieles, ¿qué pasa? Los destruirá. Los destruirá. Aquí vemos que la integridad es una virtud activa, hermanos. Es una virtud activa. La persona de integridad camina hacia adelante con confianza, con seguridad, porque camina a la luz de la palabra y camina a la luz del temor de Dios. Y esa virtud, déjeme decirle, Dios la avala. Esa virtud, Dios la premia. Esa virtud, Dios la recompensa. Dios la recompensa. Les propongo algo en esta mañana. ¿Qué tal si nos pegamos una pequeña evaluación? ¿Qué tal si esta mañana aprovechamos para pegarnos una pequeña y una rápida evaluación? ¿Es usted una persona de integridad bíblica? Pregunto. ¿Es usted una persona de integridad bíblica? ¿Se considera usted un creyente íntegro? Habla la verdad, no importando las consecuencias y caer en la mentira de lo que las personas desean escuchar. ¿Será posible que usted se niega a ceder cuando está siendo presionado en una situación? Cuando está siendo expuesto en alguna circunstancia, ¿se niega a ceder? ¿Honra su palabra en lugar de justificarse con excusas y las famosas vivezas criollas? Pregunto, ¿se mantiene puro en medio de un mundo de deseos sexuales desordenados y medios seculares de corrupción, de mentiras y de engaños? Eso se lo dejo para ustedes. Evaluémonos. Es bueno de vez en cuando detenernos un ratito, dejar la agenda a un lado y evaluémonos. Evaluémonos. Integridad, escúcheme, es la firmeza para guardar la confianza. Integridad es la firmeza para mantener las promesas hechas. Integridad es la firmeza para asumir las responsabilidades que son asignadas a nosotros. Ser íntegro es ser sólido, haciendo y viviendo de la manera correcta. Integridad es cuando el esposo es fiel a su voto matrimonial. Cuando un hombre es fiel a su voto matrimonial y su mujer también, y la mujer también, entonces se dice que esa persona es íntegro, que ese hombre, esa mujer
es íntegro. Integridad es cuando el padre cumple sus responsabilidades con sus hijos. Cuando el padre cumple sus responsabilidades bíblicas con su hogar, con su familia. No me esté hablando de integridad cuando usted es irresponsable con su hogar, con su casa. Integridad es cuando está enseñando a sus hijos ejemplo, testimonio de integridad. Integridad es cuando usted como empleado vela por los intereses de sus compañeros, por la empresa que le ha confiado una responsabilidad y un trabajo, una labor que desempeñar en ese lugar. Y cuando lo contratan un trabajo, usted sea íntegro en cumplir, en cobrar lo que es justo, lo que es correcto y hacer el trabajo con responsabilidad y a cabalidad, de tal forma que ese cliente quede satisfecho y lo vuelva a llamar en otra vez. Pero lo común es que muchas veces, una vez nos contratan, pero la segunda vez ya no. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de personas que se dicen ser cristianos y han hecho quedar mal? Estamos hablando de integridad. Integridad es no aprovecharse de intereses mezquinos. Integridad es cuando usted toma la resolución de no faltarle a la persona que ama. Pregunto, ¿tiene usted la firmeza para mantener su responsabilidad en el matrimonio, en el hogar, en su labor profesional, en su trabajo? ¿Está o ha tomado la determinación de ser íntegro en sus responsabilidades? ¿Tiene usted la firmeza para guardar una promesa hecha a alguien? Porque lo común es que muchas veces dicen, préstame, ñañito, que a fin de mes te pago. Y pasan años. ¿Qué pasó? Es sencillo. ¿Será que no hay integridad en su corazón? ¿Seremos capaces de mantener la palabra? ¿Actúa de la manera correcta en situaciones embarazosas que lo pueden, hermanos, que una persona se puede encontrar y actúa de una manera embarazosa? Quiero que mediten esto. En el ámbito de la construcción, mire, en el ámbito de la construcción, todo profesional, todo constructor, todo ingeniero, arquitecto, constructor necesita estudiar por años los parámetros y las reglas para garantizar la estabilidad, ¿verdad? Y la seguridad de esa construcción. Y nuestra vida es de igual forma, hermanos. Nuestra vida de igual manera debe tener los parámetros de los mandamientos de Dios. Como cristianos, nuestro parámetro, nuestro manual, nuestra brújula es la palabra. Debemos tener los parámetros y esos parámetros de Dios son los que nos garantizan que estamos construyendo correctamente. Sus mandamientos son los parámetros de integridad para nuestras vidas, iglesia. Sus mandamientos son las directrices para nuestras vidas. Sus verdades, sus promesas son los parámetros y las reglas de vida que nos garantizan vivir correctamente en esta tierra. Es su palabra, hermano. Este no es un libro más de la biblioteca, es un manual de vida. Es un manual de vida. Aunque el mundo, escúcheme, aunque el mundo no aprecie hoy el día la integridad, para Dios esta cualidad es muy importante, muy significativa y de mucho peso y de mucho valor. La integridad determina y califica quién agrada a Dios y quién no lo agrada. Parece que estoy un poquito enojado, pero no estoy enojado. Porque estoy hablando cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para edificar su iglesia. Mire,
La Biblia, este manual de vida, está lleno de ejemplos, de testimonios, de hombres y mujeres, hermanos, que mostraron integridad en diferentes circunstancias de sus vidas. Tengo varios ejemplos, esperemos que el tiempo me dé para poderlos ver. Número 1, veamos la integridad de Job. Job es un hombre que la palabra de Dios nos habla de que pasó por una dura prueba. Ustedes conocen, lean el libro de Job, para los que no conocen, este hombre Dios permitió que le cayera una enfermedad bien molestosa. Era una sarna en el cuerpo. Dios le dio luz verde a Satanás para que lo tocase. Pero mire lo que dice Job capítulo 2, verso 3. Satanás estaba en la presencia del Señor y Dios mismo dio un testimonio acerca de la integridad de Job. Vea, Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo era Job? Varón perfecto. Estoy leyendo en la Reina Valera. Varón perfecto, íntegro. Pregunto, ¿cómo era Job ante los ojos de Dios? Perfecto, íntegro, ¿qué más dice? Completo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de esa dura prueba, dice, y que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste, dice, contra él para que lo reinara sin causa. Como dije, Dios permitió que Satanás prueba a Job con una enfermedad, mas Job no dañó su integridad. Tremendo. Y la Biblia 4 veces se refiere a la integridad de Job. En otras palabras, nada y nadie podía lograr que Job dejara ir su integridad. Aún la pobre compañerita que tenía, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a la esposa en el 2:9? Job 2:9. Le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Mira cómo te encuentras, mira cómo estás, mira la condición que vives, maldice a Dios y muérete. Tremendo. Parece que no se casó con una cristiana, se casó con una filistea. Y Job le dice: oye, no seas fatua. Le dejo como tarea, vea en el diccionario qué significa la palabra fatua. No seas bruta. Perdone que use, no seas estúpida. Ahí nomás. Veamos a Daniel y su integridad. ¿Qué tal si el gobierno le pidiera a usted hacer algo que viole las enseñanzas claras de la palabra de Dios? ¿Qué haría usted? Porque Daniel se encontraba en esa situación. En 2 ocasiones diferentes, a Daniel se le requirió por el gobierno de esos días, el gobierno babilonio, hacer cosas que violaban las enseñanzas de las Escrituras. Hermano, estaba Daniel expuesto a violar sus principios de integridad. ¿Cómo actúa un hombre de integridad frente a esto? Y la respuesta a su primera situación fue explicarle al oficial a cargo y le dijo: mira, yo soy cristiano, yo soy un temeroso de Dios. Y hermanos, le explicó sus convicciones y le pidió respetuosamente permiso para seguir una alternativa en las comidas. Lea en su casa Daniel 1, del 8 en adelante. Daniel estuvo dispuesto a limitar su alimentación por permanecer fiel a Dios, por causa de su integridad. Y mire lo que dice en el capítulo 1, verso 8. Y Daniel determinó o propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Estamos hablando de integridad. Estamos hablando de carácter. Hermanos, en la segunda situación,
Su respuesta fue obedecer a Dios y someterse a las consecuencias físicas de desobedecer el mandato del rey. ¿Cuál era el mandato del rey? Que nadie podía adorar a otros sino solamente al rey. Y estaba por decreto. Se había firmado un edicto. Y cuando estos enemigos de Daniel, los envidiosos de Daniel, lo vieron que abría sus ventanas y adoraba a Dios, entonces fueron con el chisme donde el rey. Y entonces el rey mandó un edicto y entonces Daniel estaba expuesto a la fosa con los leones. Daniel capítulo 6, del 7 al 12, usted puede leer. Daniel tomó decisiones sabias basadas en los mandatos de Dios. Y dice el verso 3, Daniel 6:3, pero Daniel mismo, mire lo que dice la palabra, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había en él? Un espíritu superior. A pesar de que fue echado a la fosa, al foso de los leones, ¿qué pasó? Su integridad no cambió. Y fue librado de los leones por la integridad de su corazón. Vemos, hermanos, que este hombre pasó 2 pruebas bien fuertes. La primera, hermanos, cuando él le dice al mayordomo del palacio, le dice, prueba con nosotros 10 días. Prueba con nosotros con la comida. No nos des esos postres, esas comidas dedicadas a los ídolos en Babilonia. No nos des esa comida, no nos des ese tipo de bebida. Mejor danos ensaladitas y legumbres. Y prueba después. Y dice la palabra que después de 10 días, Daniel y sus compañeros tenían una capacidad y un coeficiente intelectual mucho más alto que los demás. La pregunta es, ¿por qué será? Sus rostros, todo, léalo. Por la integridad de sus corazones. Daniel era superior a todos los demás. Las convicciones profundas de Daniel fueron usadas por Dios para dar gran gloria, gran honor al nombre de Dios. Dios usó a este joven para alcanzar grandes beneficios para su pueblo. Porque Daniel era un hombre de integridad. Sus convicciones eran fuertes, eran seguras. Sus convicciones no estaban basadas en el deseo de agradar a Nabucodonosor, sino agradar a Dios. Sus convicciones eran, antes que al hombre, yo necesito y determino caminar en el temor de Dios y caer en el temor de su palabra. Daniel era un joven, hermanos. Josías tenía 18 años. Job no sé cuántos años tendría, pero yo veo en la palabra que estos hombres que determinaron sus convicciones claras y las definieron en cualquier circunstancia, eran jóvenes. Habían desarrollado carácter. Daniel era joven y tenía carácter. ¿Pero por qué habían desarrollado carácter? Por su integridad. Como dije, el carácter lo forma la integridad de las personas. Hermanos, debemos entender que la persona que no desarrolla el temor de Dios ni el deseo de agradarle aún en lo más pequeño, ¿qué va a pasar? Poco a poco va cediendo las demandas del mundo. Poco a poco se va cediendo a las demandas, a las presiones, al deseo de su propia pasión, al deseo de sus propios corazones. Poco a poco. En lugar de experimentar libertad y honra, esa persona termina en vergüenza. En lugar de sembrar la verdad de Dios en su corazón, en sus hijos, en su familia, esos hijos, ¿cómo terminan? Avergonzando a sus padres. Rebelándose. A temprana edad ya se rebelan. Pregúntese por qué. No esté buscando afuera. Busque la razón.
Una persona generalmente se enfrenta a la tentación de comprometer sus principios cuando pasa por necesidades muy extremas. ¿Es verdad esto? Entonces la persona cree que si cede, eso va a aliviar las presiones que enfrenta. Pero al hacerlo, lo que está pasando es que está ignorando que la presión es la prueba que Dios aplica para desarrollar carácter. Y si él cede a sus principios, entonces ¿qué va a pasar? No va a pasar la prueba. Y los problemas no se van a solucionar, se van a agudizar más y más. Se van a multiplicar los problemas futuros. Es más, yo quiero decirle en esta mañana, la integridad va a ser probada bajo presiones. Bajo presiones. Porque, hermanos, a diario, todos los días, hermano, existe la tentación de comprometer las normas de Dios en nosotros. Cada día está la tentación de aumentar cuántas cosas en nosotros. Muchos están con el afán de aumentar sus ganancias por medios que no son justos, no son correctos. Y al hacer así, el resultado es perder su buen nombre. Se pierde la reputación, se pierde la imagen, se pierde el buen nombre. Los creyentes, y muchos creyentes se ven seducidos. Parece que usted fuera simple, pero es verdad. Y lo estoy hablando para las personas que están conectadas con nosotros. Es muy fácil quedarse un domingo en la casa. Buscan cualquier pretexto, cualquier ocupación, cualquier afán en lugar de congregarse y no honrar a Dios en el día del Señor. Cuán fácilmente caemos en tantas cosas que dañan nuestra integridad. Y a veces cosas simples, sencillas, que aparentemente no tienen mucho peso, pero en la realidad el que pesa los corazones sabe y conoce su integridad. Hermanos, las concesiones son pequeñas desviaciones de las normas de Dios que fácilmente son pasadas por alto como carentes de importancia. Sin embargo, aquel que busca realmente ser de carácter íntegro delante de Dios reconoce que esas pequeñas cosas, pequeñas faltas de constancia, ¿qué es lo que están revelando el verdadero carácter de un hombre, de una mujer? Y son esas pequeñas faltas las que conducen a grandes tragedias. A grandes tragedias. Son las pequeñas concesiones, son esas pequeñas supuestas libertades las que destruyen nuestra integridad, dañan nuestras convicciones poco a poco. A veces somos fáciles para ceder en esas pequeñas faltas porque creemos que nunca seremos descubiertos. Yo le estoy dando mi testimonio. Mi esposa me habló en el carro, me dijo, Fersi, no debes coger las servilletas. Pequeñas cosas, hermano. ¿Ves? Somos fáciles para ceder en esas pequeñas faltas, porque creemos que nunca somos descubiertos. Creemos que fallar en estas cosas pequeñas nos traen consecuencias, hermanos. Pero sí, la palabra de Dios dice que sí traen consecuencias serias. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los corazones. Pero todo eso son mentiras, puesto que Dios evalúa lo íntimo de nuestros corazones. Y el apóstol Pablo nos advierte que estemos alerta, dice. Pablo dice en 1 Corintios 16:13, dice, Pablo, mire, que estemos alerta para no adoptar los conceptos del hombre en lugar de tomar los conceptos de Dios. Mire lo que dice el verso 13, 1 Corintios 16:13. Velad, ¿qué es velad? Estar atento, estar firme, dice la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Que cuando un creyente resiste las tentaciones de ceder en sus principios, ese hombre está abriendo paso, está abriendo canales para que Dios lo bendiga.
Y no solamente Dios lo va a bendecir a él, sino que también lo va a bendecir a todos los que reciben la influencia de ese ejemplo. Porque si yo le digo a mi hijo, suena el teléfono, dile que no estoy. Dice mi papá que no está. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios lo va a bendecir y también va a bendecir a los que reciben la influencia de su ejemplo. Cuando un hombre ha hecho previamente la decisión de rechazar toda tentación o desvío respecto a sus convicciones, ese hombre evita las veredas del hombre malo y de la mujer extraña. Ese hombre que ha tomado decisiones en su corazón de no ceder, va a evitar sembrar fuerzas de tinieblas que a la larga van a destruir su hogar, su familia, sus finanzas. Va a destruir sus hijos. Igual pasa con la mujer. Toda mujer está llamada a caminar en integridad ante los ojos de Dios. Un hombre y una mujer de integridad es, por lo tanto, aquel a quien de todo dan testimonios, e incluso la verdad misma. En 3 de Juan 1:12, mire lo que dice el apóstol Juan. Está hablando de un hombre llamado Demetrio. Y está hablando que este hombre, Demetrio, era un hombre de respeto, era un hombre de verdad, era un hombre de influencia, era un hombre de integridad. Mire, de ese hombre de integridad se dirá, él es un varón piadoso según la ley, dice el verso 12, que tiene buen testimonio de todos. Cuando el apóstol Pablo tiene su experiencia camino a Damasco, de su conversión, llega a la casa en Damasco de un hombre llamado, hermanos, Ananías. Y en el capítulo 22 de Hechos, verso 12, vemos que en la ciudad de Damasco había este hombre llamado Ananías y dice que era un varón piadoso, de buen testimonio ante los judíos. Por eso Dios lo usó para ministrar a Pablo en su conversión. Dios no lo podía poner a Pablo, al apóstol Pablo, en manos de cualquier cristiano. Pablo se lo puso a un hombre de integridad. Le dijo a Ananías, tú eres el hombre indicado, porque conozco y veo tu corazón, que eres íntegro. Y tú encárgate de ministrarlo a Pablo. Un hombre que de ese calibre, porque era intachable, de buen testimonio de los judíos. ¿Qué decir de Israel, hermanos? En el pueblo de Israel hubieron dos hombres que marcaron la historia del pueblo judío. Israel fue el pueblo escogido de Dios y al salir de Egipto, guiados por Moisés, eran alrededor de 1 millón de personas. Tremenda cantidad de gente. Sin embargo, dice la palabra que toda esa generación, solamente 2 hombres entraron a la tierra prometida. Solamente de 1 millón, 2. Miren lo serio que es este asunto. Los demás de esa generación que salieron de Egipto no entraron. La pregunta es, ¿por qué no entraron? Sencillo, porque no siguieron a Dios con integridad. No lo digo yo. Números 32. Libro de Números, capítulo 32, verso 11. ¿Cómo estamos? Sí, estamos bien. Mire lo que dice. Números 32, 11. ¿No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob? No verán. Dios dijo, ustedes ni se alisten ni se vistan porque no van a la fiesta. ¿Por qué? Por cuanto no fueron perfectos. O sea, en otras palabras, no fueron íntegros en pos de mí. No fueron íntegros en pos de mí. Verso 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos, que fueron íntegros en pos de Jehová. Imagínese usted, de 1 millón,
2. Los demás murieron por falta de integridad en sus corazones. Solo 2 hombres tomaron de la naturaleza de Dios. Solo 2 personas de esa generación entraron a la tierra prometida. Solo 2 fueron hallados íntegros, Josué y Caleb. 2 de 1,000,000. Esto nos está demostrando cuán serio es este asunto, hermanos. El resto de esa generación anduvo errante en el desierto por 40 años hasta que perecieron. Yo creo que eso es radical, hermanos. Eso es serio. Ahora, no se me asuste, porque les veo que tienen una cara como... Yo quiero explicarles un poquito el hecho de que el hecho de ser cristiano no significa que automáticamente usted y yo seamos íntegros. O que ya hayamos alcanzado una integridad completa y total. Dice la palabra de Dios que por su gracia usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra que por Jesucristo usted y yo hemos sido perdonados. Pero eso de vivir íntegramente delante de Dios, hay bastante diferencia. Se lo explico un poco mejor. El pueblo que salió de Egipto es una analogía a los creyentes que han sido salvados de la condenación del mundo en este tiempo. Es decir, salieron del estilo de vida que corría hacia su propia destrucción y condenación. Entonces usted y yo, cuando nos entregamos al Señor, ¿qué estamos declarando? ¿Cuál es el mensaje que estamos? Salimos de Egipto, ¿verdad? Salimos de Egipto, salimos del mundo. Sin embargo, vemos por la palabra que esta gente que salió de Egipto, Egipto no había salido de sus corazones. No había salido de Egipto. Los sistemas, los patrones de Egipto todavía estaban arraigados, lo añoraban en sus corazones. Igual nosotros, salimos del mundo, ahora somos la iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Pero las cosas que el mundo pone en tu corazón van a desviarte de tener un corazón de integridad. Vea, Israel salió del poder de Egipto, salió del poder del pecado, y así mismo nosotros también hemos muerto el poder del pecado, el poder del mundo. Pero lo interesante es que vemos que ese pueblo, una vez que lo saca de Egipto, Dios los lleva a un lugar llamado el monte Sinaí. Y en ese monte Dios le dice: Moisés, sube porque quiero darte instrucciones de cómo vivir en integridad. Moisés sube al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Ve? Entonces vemos allí que en el monte Sinaí reciben las leyes de Dios. Esas leyes, hermanos, fueron dadas para enseñarle al pueblo y conducir al pueblo a que ellos vivan en integridad en el reino de Dios. Nosotros igualmente, usted y yo igualmente, después de haber sido perdonados, después de haber sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos llamados a aprender las leyes y los caminos de nuestro Señor. Porque no podemos seguir siendo los mismos sinvergüenzas del pasado. No podemos seguir siendo los mismos de ayer. Bendito es el Señor. Somos llamados a aprender los principios de Dios, caminar en sus verdades, hermano. Pero sin embargo, vemos en el pueblo de Israel, después de recibir las leyes de Dios, ellos mismos no quisieron entrar a la tierra prometida. Por tanto, dijo: bueno, Dios, si no quieren vivir ustedes en integridad, dándoles las instrucciones en el monte Sinaí, entonces quedarán postrados en el desierto, pues. En otras palabras, ellos mismos labraron su condición de vida. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que solamente 2 personas de esa generación se les permitió entrar, porque sus corazones eran perfectos para con Dios, sus corazones eran íntegros. Es decir, estos 2 hombres buscaban, llamaban a Dios con todas sus fuerzas y se ponían de acuerdo con Dios respecto a sus propias naturalezas humanas. Y nosotros no somos diferentes.
¿Por qué? Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Por esta razón Dios nos ha dado el poder en Cristo para vivir en integridad delante de Él. Los israelitas tenían una tierra prometida por delante. Para nosotros, la tierra prometida hoy es participar de la naturaleza de Dios, la integridad de Dios, la integridad de Cristo. Toda la naturaleza de Dios está en la persona de Jesús. Usted y yo tenemos el acceso a esa naturaleza íntegra del carácter de Dios a través de todas y cada una de sus promesas. Solo es cuestión de abrazarlas. Si usted no quiere ser íntegro hoy día, no es problema de Dios, es problema de nuestros corazones. Si usted no quiere vivir una vida diferente, no es problema de Dios, no es problema de la iglesia, no es problema de los pastores, es problema de cada uno de sus corazones. Termino con esto, 2 de Pedro capítulo 1. Mire lo que Pedro está aconsejando a la iglesia, al pueblo de Dios. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Verso 3. 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice la palabra: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida de integridad. Todo esto, dice Pedro, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Mire, estas promesas hacen posible que ustedes participen, usted y yo, nosotros, la iglesia, los creyentes, ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Verso 5. En vista de todo esto, preocúpate, sé diligente, sé responsable. Dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión ¿de qué? De excelencia moral. En otras palabras, de abundante integridad. Un corazón de integridad. La excelencia, la integridad del corazón, la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento o dominio propio o carácter, mira, con control propio. El control propio, es decir, con perseverancia, o sea, siempre, en todo momento, en todas circunstancias, lo que hemos visto. Porque la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y termina en el 8 y dice, cuanto más crezcan de esta manera, ¿qué va a pasar? Más productivos, más útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un pero aquí, el verso 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, o sea, los que no llegan a desarrollar o no quieren desarrollar integridad, ¿qué va a pasar? Son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es decir, que siguen iguales como antes. Siguen igualitos, siendo mentirosos, siendo farsantes, siendo de doble postura, igualitos como eran antes. La pregunta entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta mañana, como dijo el salmista en el Salmo 119:80? Sean íntegros mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Dios sigue llamando a hacer una determinación completa en el corazón para amarlo a Él. Esta determinación, iglesia amada, de vivir en integridad es una respuesta del corazón al contemplar el amor, la grandeza, la pureza
y la gloria de nuestro Dios. Y mientras más abracemos sus consejos, mientras más abracemos su palabra, mientras más la consideremos en nuestras vidas suficiente, mientras lo pongamos a Dios como lo más glorioso, lo más relevante en nuestras vidas, en mayor medida vamos a evidenciar la naturaleza íntegra de nuestro Dios. Si has fracasado moralmente, si has fallado en vivir una vida de integridad, mi deseo hoy día es que puedas reconocer que Jesús el Cristo fue entregado para nuestra justificación. Es más, tenemos el mejor recurso, su Espíritu Santo. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que sea su Espíritu Santo, su poder, llevándonos, encaminándonos a vivir una vida de integridad. ¿Por qué no le pedimos hoy al Señor? Póngase de pie. ¿Cómo está su vida de integridad, hermanos? ¿En qué áreas tiene que trabajar? No sé si nos ayuda Pablito en el piano, pero esto es cuestión de una decisión, hermanos. Es cuestión de una determinación en nuestros corazones. Y esta no es una imposición, es algo libre y voluntario. Yo no sé cómo quiere vivir usted delante de Dios. No esté buscando respuestas y preguntándose cada vez, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué estoy así? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué las cosas no caminan en mi vida? ¿Por qué? ¿No será que Dios nos está llamando a examinar nuestro corazón y que seamos íntegros ante su presencia? Cierre sus ojos. ¿En qué áreas usted sabe que no es íntegro? ¿En qué cosas pequeñas todavía que usted las considera humanamente insignificantes, pero para Dios son muy importantes? Su palabra dice que Él escudriña y ve los corazones. Su palabra declara que Él está mirando, sus ojos atalayan toda la tierra. Su integridad no tiene que mostrarla a la iglesia, al pastor. Su integridad tiene que mostrársela a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Examina nuestras vidas, examina nuestros corazones, Padre. Solo tú lo conoces, Padre. Tu palabra dice Hebreos 4 que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, parte el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Tu palabra declara que no hay cosa creada que no sea manifiesta tu palabra, porque es tu palabra la que confronta nuestros corazones, nuestras vidas. Dijo el salmista David en el Salmo 51, examina mi corazón y mira si hay algo de perversidad. Examina nuestros corazones, Señor. Yo te pido perdón, Dios, por las cosas que no he hecho correctamente. Tú nos has dado tus normas para que vivamos y abracemos tus normas que son más altas, tus valores que son más elevados que cualquiera en esta tierra. Dios Todopoderoso, manifiesta tu poder, Espíritu Santo, en cada corazón, en cada vida. Dios, perdónanos si cualquier área que te hemos fallado, Señor. Reconocemos que no hemos hecho las cosas correctamente ante tus ojos. Perdónanos, Señor, por mentir, por falsear. Perdónanos
engañar, por tener doble postura, por mostrarnos una cara y después otra, Señor. Perdónanos por no ser honestos, sinceros, por no ser determinados, Padre Celestial. Perdónanos, Padre. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Espíritu de Dios, yo he dado tu palabra, Padre, pero que sea tu palabra la que, Señor, traiga el fruto en cada corazón que ha escuchado este mensaje, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, obra, Espíritu de Dios, manifiéstate con poder. Gracias, Padre. Gracias. Que cada una de las personas, Señor, abracemos, Dios. Cada uno de nosotros que hemos escuchado, que hemos visto, Señor. Padre Celestial, abracemos tus principios y tus valores. Que seamos como Josué y Caleb. Que seamos como Job. Que seamos como Daniel, Señor. Oh Padre Celestial, íntegros en nuestro corazón para ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Tú nos has dado las herramientas para que esto sea posible, Señor. En tu nombre, Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Le damos un aplauso al Rey.